Un saludo fraterno de las hermanas trovadoras de la Eucaristía, que oramos por ustedes, para que sigamos todos caminando con alegría en este camino hacia la santidad. A veces se nos olvida que la santidad no se refiere solamente al alma, sino que también nuestro cuerpo es parte de esa santificación. La vida cristiana implica vivir de una manera integral y consciente todo lo que abarca nuestra humanidad. Por ello, entre más santos somos más humanos. La gracia de Dios no borra nuestra fragilidad humana, la fortalece y lleva a la plenitud la bondad con que Dios nos creó. Por ello, sigamos conociendo historias de santidad que nos ayuden a valorar esta hermosa oportunidad de ser santos como Dios es santo. Los santos que hoy, 18 de marzo, son recordados en nuestra iglesia son: San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. San Alejandro de Jerusalén, obispo y mártir. San Anselmo de Mantua, obispo. San Eduardo, rey de Inglaterra. San Frigidiano, obispo. San Leobardo, anacoreta. San Salvador de Horta Grionesos, religioso. Y beata Marta Le Boutelier, virgen. Hoy conoceremos la historia de un gran pastor que defendió la fe en medio de muchas herejías y errores, predicando con paciencia a tiempo y a destiempo, soportando calumnias y destierros para proclamar la verdad de que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, como nosotros lo hemos rezado y aprendido con tanta fe en el credo. Él es San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo nació cerca de Jerusalén en el año 315. Sus padres eran cristianos y le dieron una excelente educación. Conocía muy bien las Sagradas Escrituras, citándolas frecuentemente en sus instrucciones. Desde muy joven practicó el ascetismo, viviendo la pobreza y el celibato. A los 30 años fue ordenado sacerdote por el obispo de Jerusalén, San Máximo, quien le encomendó la tarea de instruir a los catecúmenos, labor que realizó por varios años. El rigor doctrinal, combinado con una habilidad innata para transmitir difíciles conceptos a través de un lenguaje simple, no pasó desapercibido. Tanto fue así que alrededor del año 348 fue consagrado obispo de Jerusalén. Desde la época de los apóstoles hizo su aparición la herejía en la iglesia, pero sin causar en las comunidades eclesiales esas profundas heridas producidas por el arrianismo y el nestorianismo hacia los siglos IV y V. Pero si este surgimiento de herejías frenó un poco la evangelización de los paganos, suscitó también grandes figuras de pastores, de teólogos, de predicadores, de escritores que con sus obras, por medio de una catequesis sistemática, las homilías y los sermones, lograron exponer claramente la doctrina cristiana y penetrar en el mismo ambiente pagano. La defensa de la ortodoxia o de la doctrina que es correcta hizo más consciente y vívida la fe en el pueblo cristiano. Una de las figuras más representativas de este periodo de apasionadas batallas teológicas es San Cirilo. Aunque Cirilo era recordado por algunos como partidario de las tesis arrianas en sus tiempos de juventud, pronto se separó de ellos para adherirse a los semiarrianos o moicianos. Esto era la orientación teológica que se inclinaba a un convenio, que proponía un término, homoiousios, termina la primera palabra en i, y significa que es de naturaleza semejante, en vez de homoousios, de la misma naturaleza, es decir, el verbo es de la misma naturaleza que el Padre. Se trataba solo de añadir una letra, pero era suficiente para eliminar la idea de la consubstancialidad. Consubstancial significa que es de la misma substancia, y esto se trata entre el Padre y el Hijo. Profundizando sus estudios, Cirilo abandonó también a los semiarrianos y se unió a la doctrina ortodoxa de Nicea. Por esto fue desterrado luego 5 veces. Cirilo era un hombre suave de carácter, prefería instruir que polemizar.
trataba de permanecer neutral en las discusiones y por esa razón ambos partidos lo desterraron en su momento, llamándolo hereje. Por ello fue destituido en el año 357 por el mismo obispo que lo había consagrado. Este obispo era arriano. Se llamaba Acayo de Cesarea, quien, acusando a Cirilo de errores doctrinales, exigió que la sede de Jerusalén se sometiera a su jurisdicción. Después de un sínodo episcopal en el año 359, Cirilo fue rehabilitado, pero fue expulsado por segunda vez debido a la presión de Acayo sobre el emperador Constancio. A la muerte de Constancio, el prelado de Jerusalén volvió a su cargo, pero solo por poco tiempo. El emperador Valente también le fue hostil y lo condenó al exilio del año 367 al 378. Luego de estar fuera 11 años y triste por todo lo malo que encontró en Jerusalén, vicios, crímenes, desórdenes, herejías y divisiones, Cirilo busca respaldo en el concilio de Antioquía. Ellos envían a Gregorio de Nisa, quien no pudo remediar nada, y abandona Jerusalén, dejando para la posteridad una detallada descripción de la moral de la ciudad en aquel tiempo. En total fueron 16 años de destierro, 3 veces por un bando y 2 por el bando opuesto. Pero contaba con amigos como San Hilario, que era defensor del dogma de la Santísima Trinidad, y con San Atanasio, que defendía la divinidad de Jesucristo y que le profesaban ambos una sincera amistad. El Concilio General de Constantinopla en el año 381 promulgó el símbolo de Nicea en su forma corregida. Cirilo y los demás aceptan el término homoousios, que llegó a ser la palabra clave de la ortodoxia. Por otra parte, los obispos escriben una carta al Papa Dámaso diciendo de Cirilo: valiente luchador para defender a la Iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. Sus escritos son de gran importancia, llegando por ello a ser un padre de la Iglesia. En sus escritos habla de la penitencia, del pecado, del bautismo y del credo, explicándolo frase por frase para instruir a los recién bautizados sobre la fe. También habla bellísimamente sobre la Eucaristía, insistiendo fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la Santa Hostia de la Eucaristía. A los que reciben la comunión en la mano, les aconseja: hagan de su mano izquierda como un trono que se apoya en la mano derecha, para recibir al Rey Celestial. En resumen, estos documentos son de mucho valor porque contienen las enseñanzas y ritos de la Iglesia de mediados del siglo IV y forman el primitivo sistema teológico. Cirilo fue arzobispo de Jerusalén por unos 35 años. Ayudado por Rufino y Melanina la anciana, el santo obispo obtuvo el gozo durante sus últimos años de recoger en su redil a los macedonianos de Jerusalén y luego a varios centenares de monjes extraviados por Paulino de Antioquía. Murió el 18 de marzo del 386 a los 72 años. Hasta nosotros llegaron 18 discursos catequéticos de San Cirilo, un sermón de la piscina de Betseda, la carta del emperador Constantino y otros pequeños fragmentos. 3 escritos están dedicados a la exposición general de la doctrina para instruir a los catecúmenos y recién bautizados, y 5, llamados mistagógicas, están dedicados al comentario de los ritos sacramentales de la iniciación cristiana. Estas enseñanzas fueron transcritas con la misma sencillez y naturalidad que hablaba San Cirilo, cuando comunicaba a la comunidad cristiana en los 3 principales santuarios de Jerusalén. Por estos importantes documentos ha recibido el título de doctor de la Iglesia por el Papa León XIII. La incertidumbre de su pensamiento teológico es lo que demoró en Occidente el reconocimiento de su santidad. Su fiesta fue instituida en el año 1882. El cristiano es, según San Cirilo,
Cristóforo o portador de Cristo. Y el catequista debe hacer eco con su voz a la palabra de Dios. Por ello, pidamos a este santo nos ayude a valorar la belleza de los fundamentos de nuestra fe y nuestros sacramentos. Señor Dios nuestro, que has permitido a tu Iglesia penetrar con mayor profundidad en los sacramentos de la salvación por la predicación de San Cirilo, obispo de Jerusalén, concédenos por su intercesión llegar a conocer de tal modo a tu Hijo que podamos participar con mayor abundancia de su vida divina. Amén. San Cirilo desarrollaba una catequesis integral, donde explicaba el aspecto moral, el doctrinal y el misterio referido a los sacramentos y de nuestra fe. De esa manera, formando bien a sus fieles, logró que no se rompiera la comunión de la Iglesia por parte de ellos, debido a diferencias de criterios venidos de errores, en aspectos que no deben ser del parecer humano, sino provenientes de un diálogo sincero con la verdad y el Evangelio, y que están definidos en la enseñanza de los apóstoles. Es muy importante que nos interesemos en aprender el porqué y para qué de todos los aspectos que conforman nuestra fe, para que sepamos dar cuenta de ella y, mejor aún, vivirla con coherencia. Las catequesis no son solo para los niños. Recordemos que Dios nos impulsa a crecer y progresar y siempre estar atentos a acoger su sabiduría. San Cirilo de Jerusalén, ruega por nosotros.